Vamos a resolver los siguientes ejercicios. El primero es el siguiente. Dice, en la figura se muestra un núcleo con 3 columnas, su profundidad es de 5 centímetros y hay una bobina de 100 vueltas. En la columna del extremo izquierdo, suponga que la permeabilidad relativa del núcleo es 2000 y es constante. ¿Cuánto flujo existirá en cada una de las 3 columnas del núcleo? ¿Cuál es la densidad del flujo a cada una de ellas? ¿Cuánto es el campo magnético en cada una? Considere un incremento del 5% por defecto marginal en el área efectiva de cada entrehierro. Lo ideal prácticamente en estos casos es prácticamente dibujarnos nuestro circuito magnético. Para el tema del circuito magnético podemos revisar, ¿no?, el tema de las áreas, qué áreas tenemos. Eso sería lo más importante. Entonces aquí vemos que tengo un área que sería 9 por 5 centímetros. Posteriormente tengo aquí otra área que es prácticamente de 15 y obviamente su espesor es de 15. Entonces hay dos áreas diferentes. Podemos dibujar, ¿no? Tenemos lo que llegaría a ser la fuerza magnetomotriz. Tenemos una reluctancia que partiría de este punto a este punto. En el centro tenemos otra reluctancia, la vamos a dibujar con rojito. De este punto a este punto y luego de este punto a este. Entonces ahí tuviéramos otra reluctancia. Después tuviéramos la reluctancia que hay en el entrehierro, justamente de esta parte. Y por último tuviéramos el restante, ¿no? La reluctancia que hay prácticamente en el lado derecho. Entonces podemos decir reluctancia izquierda, reluctancia derecha, reluctancia central y reluctancia del entrehierro. Ok, nos concierne prácticamente en este ejercicio el tema de las 4 reluctancias, ¿no?, que prácticamente nos está dando el ejercicio. Ahora, ¿qué podemos hacer? Para hallar la reluctancia, todos sabemos que nuestra fórmula general es que la reluctancia es igual a la longitud sobre la permeabilidad multiplicada por la superficie. ¿Qué necesitamos para hallar la reluctancia? Entonces, longitud y superficie son datos característicos que nos da el ejercicio. Podemos encontrar la longitud del lado izquierdo. A ver, tenemos hasta este punto 7,5, sumamos, más 25, aquí tenemos 4,5, aquí también tenemos lo que llegaría a ser los 4,5, hacia abajo, hacia este punto tenemos 25 centímetros, aquí 4,5, 4,5 y 25 y 7,5. Agarramos la calculadora y empezamos a sumar 50, bueno, 25 más 25, 75, más lo que llegaría a ser 9, 18, más 15, sería 108 centímetros. Esto me equivale a 1,08 metros. Muy bien, ya tenemos la longitud de la izquierda. Sabemos que la longitud de la derecha, como es simétrica, va a ser igual, ¿no? Entonces la longitud de la derecha va a ser la misma. Entonces ahora buscamos la longitud central. La longitud central prácticamente viene dada por, si vemos aquí, vamos a hacerlo de otro color, con rojo. 4,5 hasta este punto, 25 y 4,5. 9 más 25 sería 29, 34. Entonces tuviéramos 34 centímetros, equivalente a 0,34 metros. Podríamos restar lo que es los 0,05 centímetros, pero es prácticamente un número demasiado pequeño, ¿no? Entonces lo vamos a dejar de esa manera. Y por último tenemos la longitud que hay en el entrehierro. Revisamos, es obviamente 0,05 centímetros. Si pasamos a metros, prácticamente recorremos solo 2, ¿no? Prácticamente 2. Prácticamente la coma 2 lugares. 0,0005 metros cuadrados. Metros, perdón. Ahora, ¿qué nos corresponde hallar? Nos corresponde hallar lo que es el tema de las áreas. El área prácticamente es al lado por profundidad, ¿no? Entonces, miramos, aquí tenemos el área del lado izquierdo, que va a ser igual al área del lado derecho. Podemos decir eso, ¿no? Entonces, prácticamente tendríamos, en este caso, 0,09, obviamente hablando en metros, multiplicado por 0,05. 9 por 5 nos va a dar 45. Entonces, tuviéramos 0,0045 metros cuadrados. Ahora, hallamos del área central, que podemos decir fácilmente que es, en este caso sería 0,15, porque si nos fijamos es 15 prácticamente el ancho. Entonces tuviéramos 0,15 multiplicado por 0,05. 5 por 5, 25, llevo 2. 5 por 1, 5, 0,0075 sería, ¿no? 0,0075 metros cuadrados. Y ahora el área en el entrehierro. ¿Qué nos ha pedido el ejercicio? Nos dice que considere un incremento del 5% por defecto
marginal en el área efectiva. Si está aumentando 5%, nuestra área era de 0,0075, lo multiplicamos por 1,05, ¿no? El 5% que era correspondiente para el incremento en el entrehierro. Entonces esto nos va a dar, si lo ponemos en la calculadora, 7,875 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Muy bien, ya tenemos lo que llegaría a ser nuestras áreas y nuestras longitudes. Ahora podemos hallar el tema de lo que son las reluctancias. La reluctancia del lado izquierdo la vamos a considerar como nos corresponde, ¿no? La longitud 1 es de 1,08, se los voy a ir marcando aquí. Vamos a dividir, se los haré, 1,08 dividido entre la permeabilidad relativa, que es 2000, multiplicado por 4pi por 10 a la menos 7, y esto multiplicado por nuestro área, desde 0,0045. Entonces esto lo llevamos a la calculadora. La reluctancia izquierda. Ya, ahora sí lo vamos a llevar a la calculadora. Me sale 95.492,74 ampere vuelta sobre Weber. Ahora hallamos la reluctancia del lado derecho. Si nos fijamos bien, el lado derecho tiene la misma longitud, tiene el mismo área. Entonces, prácticamente la reluctancia del lado derecho es igual a la del lado izquierdo. Ahora podemos hallar la reluctancia en la parte central. Muy bien, la reluctancia en la parte central, por ejemplo, ¿qué podemos decir? Tenemos prácticamente lo que es 0,34. Tenemos la permeabilidad, que es 2000. Tenemos la del vacío, que es 4pi por 10 a la menos 7, y lo multiplicamos por lo que llegaría a ser los 0,0075 del área. Entonces todo esto lo llevamos a la calculadora. Muy bien, entonces la reluctancia central me sale 18.037,52 ampere vuelta sobre Weber. Y nos faltaría la reluctancia en el entrehierro. Prácticamente la reluctancia en el entrehierro, que es la variación, tenemos una longitud de 0,0005 dividido entre 4pi por 10 a la menos 7 multiplicado por nuestro área, que nos ha salido 7,875 por 10 a la menos 3. Entonces la reluctancia del entrehierro es 7,875 por 10 a la 3. Muy bien, nos sale 50.525,26 ampere vuelta sobre Weber. Muy bien, tenemos prácticamente nuestras 4 reluctancias, que eran prácticamente considerables, ¿no? Ahora, así que este análisis, por ejemplo, se puede hacer por el tema de reluctancias. Podemos hallar una reluctancia total. Si nos vamos a nuestro circuito inicial de nuestras reluctancias, por este lado, podemos ver que hay dos reluctancias que están en serie, que es la reluctancia central y la reluctancia del entrehierro. Prácticamente estas dos se encuentran en lo que llegaría a ser, como corresponde, estarían en serie. Estas reluctancias también, cabe recalcar, que podemos decirlas que están en paralelo justamente con toda esta sección. Pero vamos a borrar, creo que no se nota muy bien. Ya. Está en paralelo con la reluctancia D. Vamos a cambiar el color, por favor, no me parece ese color. Muy bien. La reluctancia RC, si se fijan, está en paralelo con D. Y estas van a llegar a estar en serie con lo que llegaría a ser toda esta sección con la reluctancia prácticamente izquierda. Entonces, si hacemos un análisis ya más equivalente de este punto, podemos decir que la reluctancia total va a ser igual a la reluctancia izquierda, que se va a sumar a la inversamente proporcional de la suma de la reluctancia C más la reluctancia E, que están en serie, más 1 sobre la reluctancia derecha. Todo esto elevado a la menos 1. Muy bien, ya tenemos prácticamente la reluctancia total. Lo único que tenemos que hacer es prácticamente llegar a pasarlo a, sacar el resultado, ¿no? Con todos los valores que hemos sacado hace un momento.
Una vez que tengamos estos valores, obviamente se nos va a hacer un poquito más fácil, ¿no?, poder realizar. Entonces empezamos reluctancia izquierda, 95.492, más 1 sobre reluctancia central, 18.037,52, más reluctancia entre hierros, 50.525,26, más 1 sobre reluctancia derecha, que es 95.492,74. Muy bien, todo esto elevado a la menos 1. Y nos sale prácticamente 135,427 por 10 a la 3 amper vueltas sobre Weber. Muy bien, ahora ¿qué podemos hallar? Podemos hallar la fuerza magnetomotriz, ¿no? Si nos fijamos bien en el tema de nuestros valores, ¿no?, que nos está dando el ejercicio, tenemos las 100 vueltas y tenemos lo que es los 2 amperios. Muy bien, justamente esa fuerza magnetomotriz es la que vamos a hallar, ¿no?, en este momento. Entonces nos ponemos a realizar el ejercicio y podemos decir que la fuerza magnetomotriz es igual al número de espiras por la corriente. 200 por 2 nos daría 400 amper vuelta, ¿no? Muy bien, perdón, no es 200, no son 100 vueltas. Número de espiras, sigo pensando en el 2. 100 por 2, 200 amper vueltas. Muy bien, ahora podemos hallar, por ejemplo, el flujo que existe en la columna izquierda del núcleo, prácticamente ferromagnético, que llegamos a tener. Entonces podemos decir que la fuerza magnetomotriz para nosotros va a ser igual al flujo del lado izquierdo multiplicado por la reluctancia. Muy bien, entonces podemos decir que el flujo en el lado izquierdo va a ser igual a la fuerza magnetomotriz dividido entre la reluctancia que se está formando, ¿no?, en esos puntos. Ya. Entonces la fuerza magnetomotriz me salía que era 200 amper vueltas y la reluctancia nos salía que era 135,427 por 10 a la 3 amper vuelta. Entonces hacemos la división, que correspondería 200 dividido entre 135,427 por 10 a la 3. Y nos sale un valor de 1,476 miliwebers. Muy bien. Entonces, ahora para determinar, por ejemplo, el flujo en la parte central del núcleo, vamos a utilizar prácticamente lo que es el divisor de flujo. Entonces, ¿qué podemos decir? El flujo en la parte central va a ser igual a ¿qué? Sacamos, ¿no?, el tema de las reluctancias totales que hemos llegado a hallar hace un momento. Como ya tenemos el flujo del lado izquierdo, entonces prácticamente podemos multiplicarlo. Podemos decir que tenemos la reluctancia, que justamente la reluctancia del lado derecho dividido entre la sumatoria, ¿no?, del lado derecho central e izquierdo. Entonces podemos decir, un momentito por favor, lo vamos a poner valores directamente. Tenemos lo que llegarían a ser los 95.492,79 dividido entre, en este caso igual vendría, ¿no?, 95.492,79 más la reluctancia, que prácticamente sería la de 18.037,52, y esto sumado más lo que llegaría a ser la de 50.525,26. Esto prácticamente va a ir acorde a lo que viene siendo el flujo, ¿no?, por 1,48 por 10 a la menos 3. Entonces la reluctancia en la parte central lo ponemos a la calculadora. Como ya tenemos prácticamente las variables guardadas de cada reluctancia, directamente lo multiplicamos y me sale 0,858 por 10 a la menos 3 Webers, o 0,858
miliwebers. Muy bien, ya tenemos prácticamente lo que son dos resultados, ¿no? Podemos marcar, ¿no?, nuestros resultados que nos van saliendo. Muy bien, ahora ¿qué nos faltaría? Nos faltaría prácticamente seguir hallando, ¿no?, prácticamente el flujo del lado derecho. El flujo del lado derecho, vamos a determinar prácticamente un divisor igual de flujo. Obviamente hay más opciones para poder hacer, pero esta sería para mí la más corta. Entonces decimos 18.037,52 más 50.525,26. Esto lo dividimos prácticamente entre las mismas reluctancias de hace rato, ¿no? 95.492,79 más 18.037,52 más 50.525,26. Muy bien, esto prácticamente lo vamos a multiplicar, por lo que llegaría a ser los 1,48 por 10 a la menos 3. Muy bien, hay otras formas, como les digo, de sacar. Entonces, ponemos esto a la calculadora y vamos poniendo las variables que hemos ido guardando, ¿no?, de a poco. Me sale 0,621 miliwebers. Entonces ya tuviéramos prácticamente lo que es nuestro tercer resultado. Ahora nos está pidiendo prácticamente lo que es el campo magnético, ¿no? Entonces eso lo podemos hacer en este ladito. Podemos decir, esperen un momento, vamos a cambiar. Entonces podemos decir, ¿no?, bueno, algo que conocemos, como se podría decir, es justamente la fórmula del flujo. El flujo es igual al campo magnético por el área. Entonces podemos decir que el campo magnético en la parte izquierda va a ser igual al flujo dividido entre el área. El flujo prácticamente nos ha salido 1,48 miliwebers dividido entre los 0,0045, ¿no?, que nos está dando el ejercicio. 0,0045, esto lo llevamos a la calculadora. Y me sale un total de 0,33 teslas. Ahora nos vamos a ir a lo que es el flujo central y lo mismo, ¿no? El campo magnético en la parte central va a ser igual al flujo que nos ha salido hace rato, que era 0,858 miliwebers dividido entre el área, que es 0,0075. Entonces ponemos y me sale 0,11 teslas. Y por último vamos a hallar el campo magnético del lado derecho. Entonces el campo magnético del lado derecho, lo mismo, ¿no? El flujo que nos ha salido 0,621 miliwebers dividido entre 0,0045. Entonces en el lado derecho me sale 0,14 teslas. Muy bien, ya habíamos hallado prácticamente los resultados de lo que concierne a hacer nuestro primer ejercicio. Ahora vamos a resolver lo que es el siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice el siguiente ejercicio? Nos dice lo siguiente, ¿no? Se tiene una línea de 199.7 kilómetros de largo. ¿Y qué más nos dice el ejercicio? Conductor Finch, distancia entre conductores RS y RT de 14.501 pies. Los conductores están en configuración tipo triángulo rectángulo. El consumo de la barra receptor es de 105 megawatts por coseno del ángulo de 0,89 en retraso, es el factor de potencia. El voltaje de la línea receptor es de 500 kilovoltios. Muy bien, entonces prácticamente, ¿qué más nos dice? Determinar parámetros A, B, C y D. Muy bien, lo que podemos hacer es prácticamente ir graficando, ¿no? Tenemos lo que es prácticamente en estas condiciones, ¿no? Nos dice que tenemos 14,501. Aquí también tenemos 14,501.
y necesitamos hallar esta distancia, ¿no? La podemos llamar distancia R, distancia C, R, de lo que ustedes gusten. Entonces para mi R va a ser igual, utilizando Pitágoras, 14,501 al cuadrado más 14,501 al cuadrado. Esto lo metemos otra vez, o bueno, por varias razones, al tema de la calculadora. Me sale 20,508 pies. Muy bien, ahora ¿qué podemos hacer? Podemos hallar la distancia media geométrica que hay prácticamente del conductor para ir a nuestras tablas, ¿no?, correspondientes. Entonces la distancia media geométrica va a ser esto al cubo, ponemos 14,501 por 14,501 por 20,508. Entonces la distancia media geométrica va a ser igual a 16,277 pies. Lo correcto siempre es pasarnos al inmediato superior, ¿no? 17 pies. Entonces, prácticamente nosotros vamos a empezar a resolver partiendo desde los datos que hemos llegado a tener. Ahora vamos a empezar a utilizar un color bien oscuro para que podamos ver mejor. Entonces, nos vamos prácticamente a los datos del conductor. Entonces, todos agarramos nuestras hojitas de datos y buscamos, ¿no?, el modelo Finch. Aquí está, como no nos están dando prácticamente los grados, entonces vamos a suponer que estamos trabajando a 50 grados. Entonces la resistencia es 0,0937 ohmios sobre milla. Después tenemos lo que es la reactancia inductiva, bueno, la reactancia aparente inductiva, 0,380 ohmios sobre milla. Y tenemos por último la reactancia inductiva capacitiva, que va a ser 0,0866 mega ohm sobre milla. Nos vamos a nuestras tablas para hallar prácticamente la reactancia por factor de espaciamiento. Y nos da, a ver, vamos a irnos a 17 pies. Para la inductiva es 0,3438 ohmios sobre milla. Esto es multiplicado, ¿no? Mega ohm por milla, perdón, la de la capacitiva. Ahora nos vamos a nuestra tabla. Me sale 0,0841 mega ohm por milla. Muy bien, ya tenemos los datos de nuestro conductor. ¿Qué podemos hacer? Algo que es también importante es el tema de la longitud, ¿no?, de la línea. 199,7 kilómetros equivale a que una milla tiene 1,609 kilómetros. Entonces la longitud de la línea va a ser, nos vamos a realizar lo que es el tema de, me sale 124,114 millas. Muy bien, ya tenemos lo que llegaría a ser nuestra longitud. ¿Qué se procede a hacer? Podemos hallar lo que llegaría a ser el tema de las impedancias. La impedancia sabemos que es igual a la parte real o la resistencia, 0,0937, más la parte imaginaria de la suma de la reactancia inductiva, 0,380 más 0,3438. Esto lo vamos a multiplicar por la longitud, 124,114. Así millas con millas se van a ir, ¿no? Prácticamente es ohm sobre millas si se fijan la resistencia, reactancia inductiva y reactancia por factor de desplazamiento inductivo. Entonces la impedancia, metiendo en la calculadora, vamos a utilizar obviamente lo que llegaría a ser el modo complejo en este caso, para utilizar el tema de los imaginarios. Me sale 90,583 con un ángulo de 82,624 grados. Ahora, ya tenemos la impedancia, podemos empezar a hallar lo que es el tema de la admitancia. Sabemos que la admitancia va a ir por el tema de la reactancia capacitiva, que prácticamente igual es la suma, ¿no? 0,0866 más 0,0841 multiplicado por 10 a la 6. Todo esto dividido entre la longitud, 124,114. Entonces empezamos a realizar eso.
por 10 a la 6 dividido entre 124.114 igual. Me sale 1375,348 y sabemos que el capacitivo es negativo, su ángulo, entonces es a menos 90 grados. Muy bien, ahora ¿qué podemos hacer? Podemos hallar lo que es la admitancia, ¿no? Y sabemos que la admitancia es la inversa. 1 sobre la reactancia capacitiva, 1 sobre 1375,348 con un ángulo de menos 90. En este caso los 90 grados se van a mantener y empezamos a sacar. Bueno, muy bien, como ya hemos guardado variable de la capacitiva del resultado, me sale 7,271 por 10 a la menos 4. Muy bien, ya tenemos la impedancia y la admitancia. Para llegar a los parámetros generales, prácticamente hallamos, ¿no?, la mitad. Hacemos una multiplicación de impedancia por admitancia sobre 2 y hacemos una multiplicación de impedancia sobre admitancia sobre 4. Entonces multiplicamos 90.583, que lo tenemos guardado, por la impedancia, por la admitancia, que también lo tengo aquí, dividido entre 2, y me sale un resultado de 0,0329 con un ángulo de 172,624 grados. Ahora lo mismo, solo que vamos a dividir entre 4. Me sale 0,0165 con un ángulo de 172,624 grados. Muy bien, ahora podemos hallar lo que son los parámetros necesarios, ¿no?, para poder realizar. Entonces sabemos que A es igual a D. Esto sería 1 más Y sobre Z sobre 2. Entonces vamos a buscar lo que hemos hallado hace un momento. Lo sumamos más 1 y me sale un valor de 0,967 con un ángulo de 0,250 grados. Ahora hallamos el parámetro B, que prácticamente nos dice que es igual a la impedancia, ¿no? Entonces creo que está por demás hallarla. 90,583 con un ángulo de 82,624 grados. Y el parámetro C, que nos dice que va a ser igual a la admitancia de 1 más YZ sobre 4. Entonces ponemos las variables que habíamos guardado. Me sale 152, por 10 a la menos 4 con un ángulo de 90,123. Muy bien, un ratito me voy a cambiar de músicas para disculparme. Ya, entonces ya tuviéramos nuestros parámetros, ¿no? Ahora que se procede a hacer, algo importante que no hemos ido hallando es el tema de la corriente. La corriente sabemos que es igual a la potencia. La potencia era de 105 por 10 a la 6 dividido entre la raíz de 3 por los 500 kilovoltios multiplicado por el factor de potencia, que es 0,89. En retraso, 0,89. Esto vamos a poner así. Esto sería 500 por 10 a la 3. Entonces tenemos 105 por 10 a la 6 dividido entre la raíz de 3 multiplicado por 500 por 10 a la 3 por 0,89. Me sale igual a 136,229 con un ángulo de, vamos a hallar el ángulo, sabemos que el coseno del ángulo es igual al factor de potencia, entonces el ángulo va a ser igual a la coseno inversa de menos 1 del 0,89. Entonces esto me sale menos 27, porque estamos en retraso, 127. Menos 27,127 grados. Muy bien. Ahora que podemos hallar prácticamente con todos estos valores nuestros voltajes, ¿no? Podemos poner aquí un dato más que nos sirve, el voltaje de referencia, o el voltaje de fase, en realidad, línea fase sería de 500 kV dividido entre la raíz de 3. 500
dividido entre la raíz de 3, 288,675 kilovoltios. Muy bien, ahora vamos a hallar prácticamente lo que nos pide el ejercicio, ¿no? Voltaje de entrada va a ser igual a 288,675 por 0,967 con un ángulo de 0,250 más 136,229 con un ángulo de menos 27,127 por 90,583 con un ángulo de 82,624, ¿no? Según lo que tenemos en formulario. Entonces todo eso lo ponemos a la calculadora y empezamos a hallar. 288.675 por 10 a la 3 multiplicado por 0.967 con un ángulo de 0.250 más 136.229 con un ángulo de menos 27.127 por 90.583 con un ángulo de 82.624 y nos sale un valor de modo complejo 286.362,574 con un ángulo de 2,279. Esto estaría en voltios, ¿no? Porque lo hemos multiplicado justamente como esto está en kilovoltios, lo hemos pasado a voltios, o sea que lo hemos multiplicado por 10 a la 3. Muy bien, ahora la corriente de salida va a darnos igual a 288,675 kilovoltios, no hay que olvidar esa parte, multiplicado por, en este caso, según lo que vemos nuestras tablitas, 7,152 por 10 a la menos 4 con un ángulo de 90,123 más 136, que es nuestra corriente, 229 con un ángulo de menos 27,127 multiplicado por lo que llegaría a ser el tema de nuestro parámetro, que es 0,967 con un ángulo de 0,250. Esto es la calculadora. 136, ángulo de 27.127 por 0.67 con un ángulo de 0.250. Entonces mi corriente, vamos a poner en modo complejo, 187,842 con un ángulo de 51,451. Entonces prácticamente para el voltaje de línea BSL simplemente es BCF multiplicado por 3. Como ya nos hemos guardado eso aquí, me sale 495.994,528 con un ángulo de 2,279 voltios, ¿no? Entonces ahora vamos allá a lo que es la potencia, que solo simplemente tendríamos que multiplicar, ¿no?, los 495.994,528 multiplicado por la corriente, que sería 187,842 multiplicado por una raíz de 3. Entonces sacamos corriente raíz de 3. Entonces mi potencia me sale que es igual a 161, bueno, en este caso sería 161.372.756 watts o equivalente igual a 161,373 megawatts. Ahora podemos hallar lo que llegaría a ser la regulación. Como les digo, la eficiencia en líneas medias casi no se suele ver. Entonces tenemos aquí BSL menos BRL sobre BRL multiplicado por 100
Entonces, empezamos a hacer. Voy a levantar mis hojitas de las tablas. Y ya. A ver, por 100 nos da un resultado de 0,8 de porcentaje de regulación. Entonces estaríamos trabajando bajo normas, ¿no? Bueno, en realidad me sale 8016. No miento, 8014. Entonces 0,8%. Entonces estaría prácticamente trabajando bajo parámetros, ¿no? Ahora nos vamos a ir a lo que llegaría a ser nuestro tercer ejercicio. Nuestro tercer ejercicio prácticamente es un sistema de... Perdón, estoy bajando ya. Obtener la impedancia, la corriente, el voltaje, la resistencia, inductancia, capacitancia, ángulo de desfase, las potencias aparentes, potencia activa, reactiva, así también un factor de potencia del siguiente circuito. Muy bien, vamos a resolverlo. Entonces, ¿qué es lo primero que se llega a hacer? Prácticamente hallar nuestras reactancias, ¿no? Reactancia inductiva, que sabemos que es igual a 2pi por la frecuencia por la inductancia. Una frecuencia que nos está diciendo es de 50 Hz, ¿no? Entonces, 2pi por 50 multiplicado por 20 milihenries, o sea que sería por 10 a la menos 3. Entonces ponemos la calculadora. 2pi por 50 por 20 por 10 a la menos 3 igual. Me sale 6,28 ohmios. Posteriormente hallamos la reactancia capacitiva, que sería igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia por C. Entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? 2pi por 50 por la capacitancia, que es 265 por 10 a la 10 micro menos 6. Entonces ponemos la calculadora. 1 sobre 2pi por 50 por 265 por 10 a la menos 6. 265 por 10 a la menos 6 me sale 12,012. 12,012 ohmios, ¿no? Es prácticamente regularizando. Ahora, ¿qué sabemos? Por ejemplo, sabemos que en este caso la impedancia va a ser igual, la impedancia al cuadrado es igual a la resistencia al cuadrado más la reactancia al cuadrado. ¿Qué es la reactancia? La reactancia no es nada más que XL menos XC, para saber si prácticamente tu circuito es inductivo o es capacitivo, ¿no? Entonces, proseguimos a hacer. Entonces podemos decir, si queremos quitar este cuadrado, lo ponemos bajo estos parámetros, ¿no? Entonces decimos que Z va a ser igual a la raíz de la resistencia, que se nos es en este caso de 100 ohmios al cuadrado, más XL, que sería 6,28 menos 12,012 al cuadrado. Esto obviamente, solo viendo el resultado, sabemos que en este caso nuestro circuito es capacitivo, ¿no? Porque el capacitivo es más grande. Entonces prácticamente estaría restando. Entonces todo eso lo vamos a poner aquí. Entonces sabemos que la impedancia del circuito total es igual a 100,16 ohmios. O sea que no hay tanta resistencia. Es más que todo, eso se va cuando se van prácticamente sustrayendo esto. Es más que todo el tema de la resonancia, ¿no? Pero es tema para ondas. Ahora, ¿qué podemos hallar? Tenemos la impedancia total, podemos hallar lo que es la corriente total del circuito. La corriente total, al igual que prácticamente un circuito es igual al voltaje, en este caso ya no trabajamos con la resistencia, sino con la impedancia que se mide en ohmios, ¿no? Entonces nuestro voltaje es de 240, ¿no? Aquí, creo que no se nota bien. Es de 240. Entonces ponemos 240, lo dividimos entre la impedancia, que es igual a 100,16. Entonces esto nos va a dar una corriente de 2,401 amperios, ¿no? Ya, entonces ahora tenemos que hacer, ¿qué más nos está pidiendo el ejercicio? Ya hemos hallado prácticamente la corriente. Ahora también hemos hallado ya la impedancia, nos pide el voltaje, la resistencia, inductancia y capacitancia. Muy bien, ¿cómo podemos realizar eso? Fácil, ¿no? Tenemos caída de tensión en la resistencia, caída de voltaje en la reactancia inductiva y caída de voltaje en la reactancia capacitiva. Prácticamente utilizamos otra vez la ley de Ohm, ¿no? Corriente por resistencia. Entonces tenemos corriente, la corriente en XL y la corriente, lo que llegaría a ser, está viniendo por la capacitiva, multiplicado por lo que llegaría a ser la resistencia, reactancia inductiva y reactancia capacitiva.
Entonces la corriente, como es un circuito en serie, si se fijan, está pasando la misma corriente por los tres. Entonces nuestra corriente es de 2,401. Lo multiplicamos en este caso por 100, por la resistencia. Después lo multiplicamos por 6,28 y por último por 12,01. Entonces nos vamos a multiplicar. Misma corriente, diferentes valores. Entonces me sale, en la resistencia me sale 240. Es más que todo por el tema de la impedancia esta parte, ¿no? Porque nosotros, si se fijan, hemos trabajado con una impedancia prácticamente de 100. Ya, eso es lo de menos. Muy bien, entonces vamos a proseguir a hacer. Y podemos decir que el voltaje, en este caso, en la inductiva es de 15,072 voltios. Esto es igual voltios. Y 2.4 por 12,01 es 28,824 voltios. Muy bien, ya tenemos prácticamente lo que es el tema de la corriente. Y la corriente prácticamente, ¿cómo se puede determinar que estábamos haciendo bien? Podemos decir que el voltaje total va a ser igual al voltaje que hay en la resistencia al cuadrado, más el voltaje que hay en XL, menos el voltaje que hay en XC, al cuadrado. Es solo prácticamente para ver, digamos, si nuestro ejercicio está bien. Aquí nos tiene que salir algo parecido al resultado que hemos ido hallando. Entonces tenemos 28,824, todo esto elevado al cuadrado. Y nos sale un valor de 240,393 voltios. Entonces es muy parecido, ¿no? Los 240 con el voltaje que nos está dando ya. Muy bien, ya hemos hallado. Ahora que nos falta hallar, nos faltaría hallar lo que es la aparente, que es simplemente el voltaje por la corriente. Voltaje que es 240 y corriente que es 2,4. 240 por 2, 480. 4, 4, 2 por 4, 8. 500, un rato. 240 por 2.4 nos sale 576. 576. Muy bien, ahora que nos falta hallar prácticamente lo que es la potencia, ¿no? Ahora, la potencia activa prácticamente nos está diciendo que es igual al voltaje por la corriente. En este caso sería por el coseno, ¿no? De nuestro ángulo θ o ángulo, como ustedes quieran ponerlo. Y la potencia reactiva es igual al voltaje por la corriente por el seno del ángulo. Muy bien, entonces, si nosotros nos vamos a partir por esos criterios, necesitamos prácticamente el ángulo. Si ustedes bien recuerdan, alguna vez dibujamos, ¿no? Nuestro circuito en este caso es capacitivo. Entonces, sabemos que a 90 grados es reactancia inductiva, a menos 90 grados es reactancia capacitiva y la resistencia es la parte real prácticamente del ejercicio. Entonces, hemos hallado lo que es prácticamente la reactancia hace un momento, que es X. Entonces, sabemos que en este caso es capacitivo, o sea que nuestro XL menos XC está yendo para abajo. Entonces podemos dibujarlo de esta manera y sacamos un ángulo. Este es el ángulo θ que nosotros necesitamos, ¿no? Para nuestras potencias activas y reactivas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Prácticamente podemos trabajar, ¿no? Ya sea con senos, con cosenos. En este caso yo puedo trabajar con lo que llegaría a ser... podemos trabajar, en este caso ya tenemos inclusive la resultante, ¿no? Que es la impedancia. Podemos trabajar con tangente, con la tangente del ángulo, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces θ tangente menos 1 de XL menos XC dividido entre R. θ nos va a dar igual a ¿cuánto? Nos ponemos a hacer 3,241 grados. Muy bien, entonces prácticamente despejamos, ¿no? 576, que es prácticamente nuestra aparente, que es voltaje por corriente, por coseno de 3.241 nos sale un valor de 575,077. Ahora hacemos lo mismo, 576 por el 3.241. Perdón, aquí es 578. ¿Listo? Ahora sí, 240 por 2.4, que es la corriente, por el seno de 3.241 y nos sale un valor de 3.241 32,565.
Entonces, para ponerles unidades a estos, que es importante, podemos decir que estos son voltioamperios, la potencia activa se mide en watts y prácticamente la potencia reactiva se mide en voltioamperio reactivo. Muy bien, entonces ya tuviéramos todo eso, ¿no? Y bueno, podemos hallar prácticamente nuestro nuevo factor de potencia, pero eso lo podemos dejar para la siguiente. Muy bien, ahora sí, seguiremos con lo que nos concierne, ¿no? Lo que nos concierne en este caso, por ejemplo, se puede decir que son las teóricas, que son las teóricas que no están pasadas desapercibidas, ¿no? Entonces, vemos, ¿no? ¿Qué dice? En un circuito magnético con múltiples ramas de flujo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre cómo se distribuye el flujo magnético? Entonces tenemos prácticamente aquí lo que es 4 incisos. El flujo se distribuye en todas las ramas de igual manera. Ustedes saben que no, porque ya hemos hallado, ¿no?, en el ejercicio 1 justamente que el flujo no es igual en la parte izquierda que en la derecha, como se podría decir, o en el centro como en la derecha. Bueno, después nos dice el flujo se distribuye según la renuencia en cada rama. Las ramas con menor resistencia reciben más flujo, porque obviamente se puede disipar más, ¿no? Como los entrehierros, se hace un embombamiento. También dice el flujo solo pasa por una rama con menor reluctancia impidiendo el resto. Inciso D, el flujo es independiente de la reluctancia en las ramas. La respuesta correcta en este caso sería nuestro inciso B, ¿no? El flujo se distribuye según la reluctancia en cada rama. Según reluctancia, es aquí el inciso B, ¿no? El flujo se distribuye según la reluctancia en cada rama. Las ramas con menor resistencia reciben más flujo. ¿Esto a qué se debe? En un circuito magnético, por ejemplo, el flujo tiende a pasar por los caminos que tengan menor reluctancia, de forma similar, así como la corriente, ¿no ve? Siempre prefiere recorrer los caminos con menor resistencia. Por eso cuando nosotros, por ejemplo, si haríamos un circuito y pusiéramos, a ver, lo voy a explicar en esta parte. Por ejemplo, lo voy a hacer en esta partecita, por favor. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una resistencia aquí y aquí tuviéramos una fuente, ustedes que también conocen el tema de circuitos, y aquí tuviera prácticamente lo siguiente: cuando nuestra corriente pase por aquí, nuestra corriente va a tender a pasar por este lado y volver, y ya no va a pasar a nuestra otra resistencia. ¿Por qué? Porque está escogiendo el camino más corto. Ha visto que aquí hay resistencia, ha visto que aquí hay resistencia. Claro que aquí se va a distribuir nuestra corriente, pero a este lado ya no va a tender a pasar. Es por eso que hacemos cortes, ¿no? Entonces prácticamente sería de esa manera, ¿no?, como se podría explicar. Ahora, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué nos está diciendo? Nos dice, aquí, nos dice, falso o verdadero. En un circuito RLC ideal, sin resistencia, no se disipa energía. En este caso, nuestra respuesta correcta es verdadero. ¿Por qué? En un circuito RLC ideal, por ejemplo, sin resistencias, no se disipa la energía. La energía, por ejemplo, alterna, lo que forma, prácticamente ahí tenemos, ¿no?, lo que es el inductor. El que es el inductor almacena en forma de campo magnético, ¿no? El inductor, y el capacitor almacena de forma de campo eléctrico. O sea, tenemos campo magnético, campo eléctrico. O sea, aquí crea prácticamente un intercambio continuo sin pérdidas. Por ejemplo, en una ausencia de la resistencia no hay disipación de energía. Como se podría decir, en una forma de calor, ¿no? Porque las resistencias, mientras más pasan, obviamente empiezan a calentar. Entonces el circuito puede oscilar indefinidamente prácticamente. Por esa razón es verdadero. Ahora una pregunta que nos está dando aquí. El tema de qué sucede en un núcleo magnético cuando se alcanza la saturación magnética. Por ejemplo, cuando se alcanza la saturación magnética en un núcleo magnético, el material llega pues a un punto en el que no puede aumentar significativamente el flujo magnético. ¿Se acuerdan? Una tablita que justamente hicimos, no sé si recuerdan, hicimos lo siguiente, ¿no? Teníamos prácticamente campo magnético y el tema de la intensidad. Alguna vez les había dibujado esto. Entonces prácticamente la intensidad, mientras vayamos subiendo, va a llegar a un límite máximo, y el campo magnético, por más que le aumentes más corriente, el campo magnético se va a seguir manteniendo. Es por eso que podemos tener prácticamente energía infinita, se podría decir. Por ejemplo, incluso si se incrementa la fuerza magnetomotriz, que es justamente en este tipo de circuitos magnéticos, esto se debe, por ejemplo, a los dominios de campo magnético en el material que estén alineados. Por ejemplo, un material tiene su límite también, limitando su capacidad, por ejemplo. Por ejemplo, no puedes utilizar un cablecito delgadito de 12, una WG12 para una línea que va a llevar altas tensiones, ¿no? O sea, se limita su capacidad de conducir más flujo magnético, al igual que los otros se limitan prácticamente a pasar el tema de la corriente. Por ejemplo, en estos estados, cualquier aumento pues, adicional de la fuerza magnetomotriz va a tener un impacto mínimo en el flujo. Prácticamente esto puede afectar a la eficiencia del circuito magnético, ¿no?
Entonces prácticamente tenemos una limitante. Y prácticamente sería todo eso de su examen.